al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios. A Él sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios es la causa eterna de todas las cosas. Dios es autoexistente, autosuficiente, totalmente otro, lo hemos dicho. Dios es eterno y también es inmortal, como lo declara Pablo en este versículo, verso 17 del capítulo 1 de su primera epístola a Timoteo. Él es el único ser sin principio ni fin, el único ser preexistente. Nosotros somos inmortales. Usted y yo no vamos a morir. Usted y yo vamos a seguir viviendo, ya sea en la presencia de Dios o en la condenación. El día de nuestra muerte, lo que fallece o lo que deja de vivir es nuestro cuerpo. Eso es lo que va de nuevo a la tierra, es lo que se pone en la tierra y se convierte nuevamente en polvo. Pero nuestra alma, nuestro espíritu es inmortal. Por eso decimos que vamos a seguir viviendo, ya sea en la presencia de Dios, y los creyentes bíblicos podemos decir a eso amén, o en la condenación, y en eso nos quedamos callados, porque nuestra fe y nuestra convicción es que nosotros vamos a vivir para siempre en la presencia del Señor. Pero Dios no solamente es inmortal, nuestro Dios es eterno. Él siempre ha existido. Él es infinito y absolutamente superior a su creación. Por esa razón la Escritura dice una y otra vez, no hay nadie como Él. Y nos gozamos cantando esto cuando lo decimos en canción o cuando oramos y decimos, Señor, no hay nadie como tú. Qué declaración tan hermosa. Ahora, cuando hablamos de aceidad, necesitamos revisar qué significa el concepto de aceidad para nosotros. ¿Qué es la aceidad de Dios? Este es un concepto que en español se conoce poco y ha sido conocido con el nombre de aceidad en el mundo de la teología. La aceidad de Dios es en esencia la autosuficiencia de Dios. ¿Sabía usted que el único ser autosuficiente en el universo es Dios? Dios es el único ser con esa habilidad. Es el único ser que es autosuficiente. Es decir, Dios no depende de nada. Dios no depende de nadie y Dios no se cansa. Él no depende de descanso que requiera. Él no duerme porque Él no tiene sueño. Él no depende de que pueda dormir bien esta noche. Si usted recuerda, quizá el día de ayer cuando se despidió de algún amigo familiar sobre las 6 de la tarde o 7 de la noche, quizá esa persona le dijo a usted que descanses o que pases buena noche. Dios no necesita descansar ni pasar buena noche, porque Él es autosuficiente. Nadie alimenta a Dios, nadie sostiene a Dios, nadie le da sabiduría a Dios, nadie mejora a Dios. Dios es simplemente, Él es autosuficiente. Y esa es la cualidad o el atributo que Él quiere transmitirle a Moisés cuando Moisés le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y Dios le responde, mi nombre es, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Dios está diciéndole a Moisés, en otras palabras, Moisés, yo soy autoexistente. Yo vivo un eterno presente. Moisés, yo no fui, yo no seré, y yo no tuve comienzo, y no tuve principio, y no tengo fin. Yo soy el que soy. Así que desde esa posición, yo soy, yo veo todo el pasado, y yo veo todo el futuro, y yo veo todo el presente, yo veo uno a la vez, y nadie me da consejos, y nadie me dice cómo hacer las cosas, y nadie mejora mi sabiduría. Ese es nuestro Dios. Es digno de alabar. Es digno de gloria. Qué gran Dios tenemos. Hechos, capítulo 17, versículos 24 y 25, declara de la siguiente manera: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombre,
ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Por eso el principio de la teología o el fundamento de estudiar las Escrituras, de estudiar teología en una iglesia de sana doctrina es tan importante, porque Dios no nos llama a servir, porque Dios no necesita que lo sirvamos. Y la gente en las iglesias muchas veces está pensando en servir a Dios. ¿Cómo puedo servir a Dios? Pastor, yo quiero servir a Dios. Tú no necesitas servir a Dios, porque Dios no necesita nuestro servicio. Dios quiere que tú lo conozcas. Dios quiere que tú lo ames sobre todas las cosas. Dios quiere que tú creas y confíes en Él. Dios quiere que tú le obedezcas. Antes que pensar en realizar o hacer algún servicio para Dios, debemos entender esto: Dios no es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da vida a todos y aliento y todas las cosas. Dios le da a todo vida. Los árboles existen porque Dios los sostiene. Los animales existen porque Dios los sostiene. Nosotros existimos porque Dios nos sostiene. Las galaxias existen porque Dios las sostiene. Hebreos capítulo 11, versículo 3, habla de que Dios sostiene toda su creación por el poder de su palabra. Aceidad significa que Dios no depende de nada para su existencia. Pero no debemos confundir esto con que Dios causó su propia existencia, porque allí se paran los racionalistas. Aquellos que racionalizan todo y preguntan por todo, no para creer. Todo lo contrario, debaten y contienden para no creer. Dios sencillamente es. Pablo, dice Wayne Grudem, les proclama a los hombres de Atenas en Hechos 17, 24, 25, que ya lo leímos hace un momento: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da vida a todos, el aliento y todas las cosas. Y la implicación en ese texto bíblico es que Dios no necesita nada de los seres humanos. Dios no necesita nada nuestro. Dios no necesita nada de nosotros. Dios le preguntó a Job, en Job 41:11, Dios le preguntó: ¿y quién tiene alguna cuenta que cobrarme? Mío es todo cuanto hay bajo los cielos. ¿O a quién yo le debo? Está diciendo Dios, ¿a quién yo le debo para que yo le restituya? Nadie jamás ha contribuido para Dios algo que no haya recibido de Dios, quien creó todas las cosas. De modo similar, lo podemos leer en el Salmo 50, versículos 10 al 12. Salmo 50, versos 10 al 12. 10 al 12 dice: porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre 1000 colinas. Toda ave de los montes conozco, y mío es todo lo que en el campo se mueve. Versículo 12, ¿qué tal? El 12 si lo leemos juntos. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. Además de que Dios no necesita nada de nosotros, también podemos decir esta mañana que Dios no se ha sentido solo jamás. Algunos dicen que Dios creó a los seres humanos porque se sentía solo y porque necesitaba comunión con otras personas. Si esto fuera cierto, ciertamente significaría que Dios no es completamente independiente de la creación. Significaría que Dios necesitaba crear a los seres humanos a fin de sentirse completamente feliz o completamente satisfecho en su existencia personal. Ya nos dimos cuenta por qué nosotros somos tan diferentes a Dios y por qué Dios es tan absolutamente diferente y superior a nosotros. ¿Se ha dado cuenta esta mañana? Cómo todo el tiempo nosotros sufrimos porque necesitamos de otros. Porque me hace falta una persona, porque quiero tener a una persona a mi lado. Y tenemos personas al otro lado. Ahí está la familia. Y cuando los tenemos,
no los disfrutamos. Y cuando dejamos de tenerlos, nos damos cuenta el valor que tenían para nosotros. Somos tan complicados, somos tan complejos, pero gracias a Dios que Dios no necesita de nosotros para nada y no se ha sentido solo. Yo podría decir en cierta manera, en cierto modo esta mañana, lo siguiente, y es correcto decirlo, desde el punto de vista que lo estamos estudiando, teológicamente hablando. Dios no nos extraña. Pero nos anhela para completarse a sí mismo. ¿Por qué dice la Biblia que Dios nos anhela celosamente? Porque no necesita. No, porque sabe que lo necesitamos. Porque quiere hacernos felices en todo lo que es Él por medio de su Hijo Jesucristo. Sin embargo, hay indicaciones específicas en las palabras de Jesús que muestran la idea inexacta que nosotros tenemos acerca de la soledad de Dios cuando creemos o cuando nos atrevemos a argumentar que Dios creó a los seres humanos porque se sentía solo. Juan 17:5 es poderoso, lo hemos estudiado en otras ocasiones. Juan 17:5 dice: Padre, conversa a Jesús con el Padre. Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Así que hay una indicación en esta primera parte del versículo de que el Padre y el Hijo compartían la gloria antes de la creación. Y luego, en el mismo capítulo, pero en el versículo 24, el 17 de Juan, Jesús le dice al Padre: mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo, de la fundación del mundo. El Padre y el Hijo compartían la gloria antes de la creación. Tenían una relación. Se glorificaban el uno al otro. Pero además de eso, usted y yo vemos en el verso 24 que había una relación de ¿qué? De amor. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Yo le pregunto a usted, ¿Jesús nos necesita? ¿Jesús nos extrañaba? Y por eso se encarnó, se hizo hombre y fue a la cruz. Porque no podía vivir sin nosotros. Esa comprensión solo nos cabe a nosotros. Escúchame bien, Dios no dice jamás que no puede vivir sin alguien, porque Él es autoexistente. Somos nosotros los que no podemos vivir sin Él. Y estos pasajes que hemos leído indican abiertamente lo que podemos aprender en otras partes de la doctrina de la Trinidad. Es decir, que entre las personas de la Trinidad ha habido amor perfecto, comunión perfecta y comunicación perfecta por toda la eternidad. El hecho de que Dios es tres personas y sin embargo un solo Dios quiere decir que no había soledad o falta de comunión personal en Dios antes de la creación. El amor y la comunicación interpersonal y el compartir la gloria siempre ha sido y siempre será mucho más perfecto que cualquier comunión que nosotros los seres humanos finitos jamás tendremos con Dios. En tercer lugar, Dios no ha sido creado. Respecto a la existencia de Dios, esta doctrina también nos recuerda que solo Dios existe en virtud de su propia naturaleza y que nunca fue creado y nunca empezó a existir. Siempre fue. Esto se ve en el hecho de que todas las cosas que existen fueron hechas por Él. Es lo que dice Apocalipsis 4:11. El texto dice: porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Eso lo afirma también Juan 1:3. Eso también lo declara Romanos 11:35 y 36. Voy a leer para ustedes Romanos 11:35. Vamos a mirar ese
otro texto que también puede ayudarnos. Verso 35 y 36. ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Y en la versión que usted tiene ahí, en la versión de las Américas, está con mayúscula el versículo 35. Todo el versículo dice, ¿o quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque, versículo 36, lo leemos juntos, ese es muy popular ese texto, porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por siempre. Amén. Moisés mismo dice que Dios existió antes de que hubiera creación alguna, lo dice el Salmo 90. Nunca olvide ese salmo. Ponga una marca en ese salmo para que regrese una y otra vez. Todas las veces que le sea posible volver a leer ese Salmo 90. Para los que aman tanto el 91, quiero decirles que el 90 me gusta más. 92. ¿Cómo dice el verso 2? Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, dígalo conmigo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Aleluya. Gracias, Moisés, por el dato. Antes que existieran todas las cosas, Él es lo que dice Moisés. Número 6. Entonces, nosotros tenemos alguna importancia. Alguien pudiera preguntarse, si Dios no nos necesita para nada, ¿tenemos alguna importancia? ¿Hay alguna significación para nuestra existencia o para la existencia del resto de la creación? Y en respuesta se debe decir que somos en realidad muy significativos porque Dios nos ha creado y porque Dios ha determinado que seamos significativos para Él. Esa es la definición final de significación genuina. Es decir, la razón por la que somos importantes o significativos para Dios es porque Él nos creó. Nada más. ¿Aló? Solo porque Él nos hizo. No por lo que hacemos para Dios. ¿Por qué somos significativos o importantes? Porque Dios es. Porque Dios nos creó. Dios habla de sus hijos y de sus hijas en todos los términos de la tierra. Por ejemplo, Isaías 43:7. Ese texto nos habla de la importancia y la significancia de nuestra existencia. Isaías 43:7 declara: todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. ¿Por qué eso es importante? Porque Dios me creó, porque Dios me hizo y me creó para su gloria. Y fuimos creados por su nombre, en su nombre y para la gloria de su nombre. Por eso concuerda la palabra de Isaías 43:7, concuerda con Efesios 2:10, cuando dice: porque somos hechura suya, creados en su nombre, en Cristo Jesús, para buenas obras. Y nosotros podemos, por el efecto de la creación divina, proporcionar verdadero gozo y deleite a Dios. Una de las cosas más asombrosas que la Biblia dice es que Dios se deleita en su pueblo y se regocija por ellos. Mire cómo lo dice Isaías. Busquemos Isaías 62, versículos 3 al 5. Isaías 62, 3 al 5 declara: serás en la mano del Señor como una corona esplendorosa. Qué bello. Como lo dice el profeta Isaías. De hecho, los teólogos, los eruditos dicen que todo el libro de Isaías es como una partitura. Muchos dicen que es realmente un poema, una canción, un himno de alabanza a Dios. Isaías 62, versos 3 al 5. ¿Cómo lo declara? Serás también corona de ¿qué? Hermosura en la mano del Señor, y diadema real en la palma de tu Dios. Nunca más se dirá de ti, ¿qué cosa? Abandonada, ni de tu tierra se dirá jamás desolada, sino que se te llamará: mi deleite está en ella, y a tu tierra desposada, porque en ti se deleita el Señor, y tu tierra será
desposada, porque como el joven se desposa con la doncella, se desposarán contigo tus hijos, y como se regocija el esposo por la esposa, tu Dios se regocijará por ti. Y Él no deja de ser Dios. Todo lo contrario. Es este amor, esta significancia e importancia que Él nos da y que nos declara a través de su palabra, lo hace a Él más hermoso, más brillante, más adorable, más glorioso. No nos necesita para ser Dios porque es autoexistente, pero de todas formas nos dice lo que siente por nosotros, lo que piensa acerca de nosotros. Y eso es maravilloso. Sofonías también tiene una expresión como esta que amo mucho desde antes de casados, en nuestra época de soltería. Recuerdo perfectamente este texto de Sofonías 3, 17 y 18. Amo esto que dice el Señor a través de Sofonías para nosotros. Sofonías 3, 17 y 18. Lo vamos a mirar en la pantalla. Dice: el Señor tu Dios, ponga su nombre ahí, ponga su nombre ahí. Flor, ponga su nombre Carmen, Mauricio, ponga su nombre ahí. El Señor tu Dios está en medio de ti. Guerrero victorioso, sé que se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo. Reuniré a los que se afligen por las fiestas señaladas. Tuyos son, oh Sión, el oprobio del destierro es una carga para ellos. Oh Dios que está en medio de nosotros, nuestro Dios maravilloso, autosuficiente, eterno, independiente, está en medio de nosotros. Nos ama, se alegra y se regocija por nosotros. E incluso, como lo dice la Reina Valera, callará de amor. Por eso Él es el que dice: yo estoy en medio de ti, yo me deleito en medio de ti, yo me regocijo en medio de ti, yo callo de amor en medio de ti. Sofonías dice, la Reina Valera: y yo canto canciones de amor por ti, en medio de ti.